Bienvenidos a nuestro segundo encuentro, Principios Administrativos 1. Recordemos que nuestra materia como tal, en esencia, el tema que va a trascender a lo largo del cuatrimestre es la administración, desde un enfoque totalmente teórico, ¿bien? Siempre lo vamos a manejar allí. Por lo general, me gusta hacer señalamientos tipo ejemplos, o bien solicitarles a ustedes la interpretación de algún tipo de información. ¿Ok? Ya lo pudieron apreciar en el primer módulo, las actividades evaluativas, donde básicamente, haciendo referencia, por ejemplo, a la actividad del trabajo escrito, donde les decía, bueno, indíqueme 6 conceptos que están en X libros o en los libros. Tranquilamente les estoy diciendo cópiense, no hay ningún problema en ese sentido, pero luego yo les pedía a modo de análisis, bueno, más o menos en qué consisten o en qué coinciden los 6 autores, en función de esa información, ¿qué consideras tú que es la administración? Bien, en esencia, así se manejan las clases como tal. Bien, no solamente es con ustedes, lo hago prácticamente con todos mis estudiantes en todas las materias que doy y en los sitios donde trabajo. Es una manera, una forma de lograr que nos involucremos un poquito más en estas actividades de aprendizaje, ¿no? Es muy importante tenerlo allí. Y de alguna manera es importante señalar que nosotros como tal siempre vamos a tener a disposición una materia a modo secuencial. Bienvenida, Craylee. Cuando yo digo a modo secuencial es que de alguna manera el módulo 2, el módulo 3, el módulo 4 se relacionan con los anteriores a él. Es decir, la información que manejamos en el módulo 1 sirve como fundamento, como base, pilar, para el módulo 2, luego estos dos para el 3 y así sucesivamente. ¿Ok? Y de por sí también más adelante van a servir para el resto de materias que estén relacionadas con el área administrativa dentro de las carreras que ustedes están cursando. Es importante tomar en consideración esa información. Bien, entonces en tal sentido, vamos a hacer entrada ya formal a lo que es módulo 2, módulo 3. Básicamente, en estos dos módulos, los temas que se tratan están relacionados con el proceso administrativo. Ustedes ya de alguna manera lo mencionaron en la primera parte, en el primer trabajo, y son esas actividades que tienen que ver con la administración, que implican planificar, organizar, direccionar o dirigir en su defecto, controlar, supervisar. Bien, en esencia nosotros hablamos que el proceso administrativo está constituido por 4 elementos o 4 fases fundamentales. Acá nombraba 5, pudiesen ser 6 si es el caso, pero se resumen en 4. Bien, ¿cuáles son esas 4? Estaría planificación y organización. Estas actividades entran en lo que se conoce como una fase estática. Bien, ¿por qué estática? Porque de alguna manera no implica movimiento, simplemente se refiere a propuestas, a ideas, digámoslo de otra forma, la teoría. ¿Ok? Entonces son actividades que se realizan posiblemente en una oficina bajo la responsabilidad de una persona o un conjunto de personas quienes están suponiendo cómo van a suceder las cosas. Bien,
De allí que se hable de que es estática, sin movimiento o sin acción. Acaba de incorporarse también Valeria, bienvenida. Hola. Hola. Estamos en lo que sería, empezando prácticamente lo que es el tema del módulo 2, ¿ok? Como tal, si ustedes han revisado, espero que ya lo hayan hecho así, el material y la actividad que se les dispone para evaluar este módulo 2, precisamente nos concentramos en esa fase estática, es decir, en la planificación y la organización. Y tenemos una fase dinámica que quiere señalar o quiere indicar que está en movimiento, que está en acción o que se ejecuta de modo práctico. Como tal, estos elementos del proceso o estas etapas del proceso administrativo son las que conocemos como dirección y control. Bien, entonces voy a hacer como una pequeña introducción en cada caso. El tiempo pues es limitado, el tema es muy extenso y pues la idea es que ustedes investiguen, complementen la información para poder realizar las actividades. Recordemos también algo muy importante, en caso de que tengan algún tipo de duda, comuníquense siempre en su inquietud, exprésenla a través del aula virtual. Muy probablemente la respuesta no va a ser inmediata, ¿bien? Porque pues, no tenemos el computador, la disponibilidad totalmente allí, ¿no? Pero yo siempre les indico a ustedes, en caso de duda, también pueden comunicarse vía WhatsApp, me hacen la inquietud, yo trato de responder lo antes posible, lo más pronto posible, a veces lo hago de inmediato, y bueno, tratamos de aclarar cualquier duda o complementamos la información. Es importante, no solamente con mis materias, sino con cualquier otra. Lo que ustedes consideren que es la más mínima duda, pregúntenla. Lo mucho que puede hacer el docente es no contestarla, pero es preferible que se las contesten o que ustedes la hagan a que queden asumiendo información y les quede mal la tarea, ¿bien? O la actividad evaluativa. Retomando al tema. Bueno, vamos a planificar. Vamos a hacer la planificación, sería nuestra primera etapa. Como tal, la planificación está enfocada a establecer qué es lo que yo quiero hacer. Desde el punto de vista administrativo, nosotros siempre vamos a estar en una circunstancia de planificación. Queremos emprender cualquier proyecto en la empresa, cualquier cambio, queremos iniciar una actividad dentro de la organización, en cualquiera de los departamentos que tenemos, ¿bien? Sea venta, sea producción, sea propiamente la gerencia. Como tal, siempre vamos a estar haciendo algo, emprendiendo algo, una tarea, una actividad como tal. Entonces, cada una de estas va a pasar por ese proceso administrativo, porque es fundamental que una empresa esté controlada, esté administrada adecuadamente. Bien, entonces vamos a planificar. Lo primero que hacemos es fijarnos objetivos. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con ese proyecto que quiero iniciar? Bien, y empezamos a fijarnos, idearnos, establecer, como ya le decía, los objetivos. Entonces, en función de cada objetivo que yo quiera cumplir, qué actividades debo desarrollar como tal, en qué momento lo puedo desarrollar, qué necesitaría, con quién tengo que contactarme, bosquejar, hacer el bosquejo, la idea general del proyecto que yo quiero emprender. Bien, eso, en esencia, esa es la parte de planificación. Decir qué voy a hacer, ¿ok? Luego viene el cómo lo voy a hacer. Y ahí es cuando pasamos a la parte de organización. Un aspecto importante antes de continuar, en los temas o en las materias que tienen que ver con el área administrativa, hay que tener claridad al momento de manejar el término organización. ¿Se maneja organización como empresa o se maneja el término organización como
elemento o etapa del proceso administrativo. Son completamente diferentes las definiciones, pero ambas se utilizan en el área administrativa. Entonces hay que tener mucha claridad. En este caso vamos a hablar de organización como etapa del proceso. Y básicamente ya, yo sé que tengo que hacer algo y cuál es el orden que debo seguir, porque ya me lo sugirió la planificación. Ahora yo tengo que ponerle hora, fecha, responsable, ¿ok? Indicando en qué momento exactamente se va a hacer, a qué hora, qué involucra, qué recursos necesito para poder emprender la actividad, quién la va a supervisar, quién la va a evaluar, ¿bien? Señalar todo. Como, digámoslo en palabras muy sencillas, vamos a desarrollar de alguna forma como un procedimiento a seguir, pero con detalle, ¿ok? Organizo todo. Necesito recursos financieros, es decir, necesito dinero, no hay problema. ¿De dónde lo voy a obtener? ¿Cuánto es el que necesito? ¿Cómo me lo van a entregar? ¿De qué manera lo voy a disponer? Bien, todo eso es la parte que organizamos como tal. Y hay que tener claridad en ese sentido. Nosotros también hay aspecto muy importante dentro de este proceso administrativo. Se dice que nosotros tenemos que ser lo más, estar organizados. Organizados no, tener todo con claridad. Siempre nos dicen, define y escribe. No es simplemente decir, dar la idea, sino que hay que plasmarla por escrito para que se dé con exactitud. Las palabras se las lleva el viento, pero lo escrito no. Lo escrito allí queda. Entonces eso es importante porque posterior nos va a servir para ayudarnos a dar cumplimiento a la última etapa del proceso administrativo. Bien, no sé si por ahora cómo van, si hay alguna duda, alguna inquietud. En el momento que nos consideren necesario, pueden hacer algún tipo de pregunta. En caso contrario, pues va a dar más o menos continuidad al tema a desarrollar. ¿Bien? Ahora viene la parte dinámica. Les decía que la parte dinámica es esa parte práctica, es donde ya empezamos a ejecutar, a desarrollar o a realizar cada una de las cosas que tanto se planificaron como se organizaron. Entonces, en ese sentido, comenzamos con la dirección. Yo ya sé que tengo que hacer una actividad X en un momento dado como tal. Yo escojo, yo designo a la persona. Vamos a suponer que vamos a desarrollar unos talleres de capacitación dentro de la empresa. Bueno, y yo de repente digo, Crayly se va a encargar de las actividades relacionadas con motivación y Valeria se va a encargar de las actividades relacionadas con formación técnica. Ya a cada una le di su tarea. Bien, ¿qué sucede después de eso? Crayly tiene que tomar los recursos que también se le han ya organizado, se le han facilitado y acomodarlos a su disposición en el área donde ella va a trabajar, va a disponer de cada uno de ellos y va a emprender las tareas y va a dictar sus cursos que tiene, o su taller, su formación que tiene que ver con el área de motivación. Similar lo va a hacer Valeria. Allí en su espacio va a trabajar con la preparación tecnológica o técnica que tenga que desarrollar. Bien, para poder nosotros captar la atención de los trabajadores, tenemos que tener unas ciertas cualidades y eso es parte de la dirección. ¿Cómo? Voy a plantear una pregunta que podría parecer como que, ajá, pero ¿qué sentido tiene? O vaya, ¿por qué? ¿Ustedes cómo prefieren que les digan las cosas?
o que les indiquen cómo hacer las cosas. De forma pausada, de forma, una voz suave, una indicación, explicándoles como tal qué quieren que se les diga, qué quieren que hagan, después de que lo hicieron, cómo lo deben reportar, todo aquello, o prefieren que no les digan, sino que ve y lo haces, y con total libertad, usted verá. O una tercera opción, mira, haz tal cosa, estoy esperando, ¿por qué no se ha cumplido? ¿Qué quiere decir esto? Ser una persona accesible, ser una persona desenfadada o ser una persona impositiva, que se impone a la fuerza. ¿Cuál sería mejor la descripción de la persona que yo quiero que me esté indicando a mí qué hacer? ¿Ok? Hay personas que prefieren que les den total libertad y entonces necesitan un supervisor, necesitan un jefe o una persona que esté al frente de ellos, digámoslo así, un líder que sea totalmente democrático e incluso, como ya lo dije, desenfadado. Otros, por el contrario, bueno, no lo desean, porque por supuesto que no lo van a desear, pero es lo que tienen. Básicamente un jefe, esa persona que dice, aquí se hacen las cosas como yo digo, y si te gusta bien, y si no te gusta, también. ¿Ok? Y tenemos esa persona que es más ecuánime, que es más sosegada, que es más participativa, que es más democrática, que le gusta asumir responsabilidades, pero también compartirlas con los demás, nos da un tanto de libertad, pero también nos exige. Y bueno, en cualquiera de estas tres ocasiones o en cualquiera de estas tres posibilidades, yo estoy hablando del tipo de liderazgo o del líder, porque todos nos vamos a conseguir en la parte administrativa siempre con ese elemento fundamental en la administración, que es el líder. Podemos estar bajo la supervisión y trabajando de la mano con un líder, o bien en su defecto, nosotros vamos a ser el líder. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes manejen esa información. ¿Qué es ser un líder? ¿Qué es ser un jefe? ¿Qué es mejor? ¿Tener un jefe o tener un líder? Normalmente eso es una pregunta tipo retórica. Piénsalo, analízalo, respóndelo. Yo diría que dependiendo de la respuesta y de la justificación de la respuesta, todas están bien dadas. Bien, si tú me justificas una respuesta, aun cuando sea diferente a lo que yo contestaría, pero me das unos argumentos claramente establecidos y claramente definidos donde yo diga, vaya, no lo comparto, pero hay que darle la razón. Estoy de acuerdo con ella o con él, ¿ok? Para mí esa respuesta está bien. Entonces yo puedo preguntar, ¿qué es mejor, un líder o un jefe? Yo tengo mi respuesta, no se las voy a dar, ¿ok? Pero ustedes pueden decir, yo pienso que es mejor tal. Ajá, ¿por qué? Cuando ustedes me den el argumento, si el argumento justifica la respuesta y me la permite validar, yo digo, vaya, esa respuesta no es igual a la mía, pero es válida. Sin embargo, si ustedes dan la respuesta igual a la mía, pero el argumento tampoco convence, yo diría la respuesta está a medias. Está bien porque contestó como lo hago yo, pero el argumento no está tan sólido. Y vaya, si contesta igual que yo y tiene el mismo argumento que tengo yo y el argumento me parece que es sólido, o aunque sea otro argumento, pero también me parece sólido, muchachos, esa respuesta es acertada. Para mí, totalmente acertada. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Normalmente se dice que el líder es una persona que te motiva, te impulsa a hacer las cosas. Él participa, él o ella
participa de esas acciones. No solamente te manda hacer, sino que ella también lo hace. O bien en su defecto tiene algo muy, muy chévere que es se me fue el término técnico, asigna responsabilidades, ¿bien? Como tal decimos, bueno, somos 5 personas, cada una se va a encargar de una actividad donde el líder también va a participar, ¿no? Ojo, no es que el líder pone a otro que haga, no, él también participa en eso, ¿bien? Y luego todos en conjunto reciben el resultado final, ejecutan la actividad finalmente y logran el objetivo. Mientras que el jefe es una persona que es un poquito más, tal vez impositiva, ¿no? Ella llega y dice, aquí, esto es lo que hay que hacer, tú te vas a encargar de hacerlo, quiero que esté listo para tal hora, y la persona te deja, hazlo. O bien te puede decir tranquilamente, mira, esto es lo que yo quiero, hazlo de esta forma y lo quiero para tal hora. Pero la idea es que el jefe, no participa en la acción, a menos que sea muy, muy necesario. Pero realmente él busca que otro asuma su responsabilidad. Y el líder, por el contrario, es parte de esa responsabilidad. Bien, entonces eso es muy importante allí. También hay que saber comunicarse. Yo normalmente aplico aquello de que no es lo que se dice, sino el cómo se dice. Tú puedes dar las instrucciones, pero si se lo comentas, se lo transmites a la persona, la información, a gritos, lo más seguro es que no se ha captado adecuadamente la información. Si se lo dices de una manera tranquila, de una manera normal, elocuente, pues va a tener una mejor receptividad. Y en el peor de los casos, perdón, si no se los dices, ni para qué, ¿no? O sea, no comentemos al respecto. Si no transmites lo que tú quieres, ¿cómo la gente se va a enterar? Creo que todavía no hay lectores de la mente. Y como decimos en mi casa, si fuésemos adivinos, aseguro que no estuviéramos acá. ¿Ok? Entonces eso aparte es muy importante. Saber comunicarnos, saber manejar al personal, tener ese tacto, esas técnicas, esas estrategias de cómo manejar manejar en el buen sentido de la palabra, por supuesto, manejar al personal, indicarle cómo hacer las cosas, todo hay que tener claridad, conocer a nuestro personal, al personal que está con nosotros, bien sea bajo nuestro cargo o que estemos al mismo nivel, seamos compañeros de trabajo, tenemos que conocernos, cómo nos gusta que nos hablen, cómo les gusta que les hable, de qué manera percibe mejor la información, ¿bien? Y eso es parte de la dirección. Son tareas propias de la fase, de la etapa del proceso administrativo de tipo dinámica que se realiza en primera instancia, es decir, la dirección. Una vez que se emprenden las acciones y se realizan las tareas, se hace necesario supervisar, evaluar el cumplimiento de cada una de las metas, de los objetivos que nos habíamos propuesto en la parte de planificación. Bien, cuando nosotros hacemos una evaluación es para constatar que se está cumpliendo. ¿Se hizo? Sí, no. O bien, más o menos. En cualquiera de las tres categorías debe quedar. Si se hizo, no se hizo a medias. Si se hizo, ¿quedó bien? Sí. Si se hizo, ¿quedó bien? No. ¿No se hizo? Pues no se hizo. ¿Se hizo más o menos? ¿Quedó bien? Sí, no. ¿Quedó mal? Sí, no. ¿Es necesario retomar la actividad? Sí, no. ¿Ok?
Eso sería la parte de evaluar o diseñar evaluaciones para comprobar. Cuando nosotros vamos al sitio, miramos, observamos todo aquello y demás, podemos decirle a la persona, está bien, está mal, corrige y todo aquello, estamos haciendo una supervisión. Y en cualquiera de los dos casos, estamos haciendo un control para finalmente establecer si se cumplieron las acciones que teníamos pautadas o no se cumplieron, y a su vez establecer de alguna manera cuando se haga una revisión, un análisis, una retrospectiva de todo, nosotros podamos establecer qué falló en caso de que no se haya podido cumplir algo. O bien, aun cuando se haya cumplido todo, siempre es interesante revisar, analizar, igualmente, como les digo, en retrospectiva, chequear qué se puede mejorar. Nosotros siempre debemos estar en un proceso de mejoramiento continuo como tal. Y las actividades administrativas tienden a ser cíclicas, es decir, planifiqué, organicé la actividad, ejecuté la acción, que sería la parte de dirección, supervisé, identifiqué aspectos que fallaron, aspectos que pueden ser mejorables, los reporto y los paso a planificación para que sean incluidos en la nueva realización o en la nueva ejecución del proyecto. Bien, esta parte es muy, muy importante como tal. Por eso es que se le llama fase dinámica, porque involucra la acción de los trabajadores, la acción nuestra, estamos trabajando, ya no solamente es por escrito, no, estamos en fase práctica, fase activa. Bien, entonces en esencia eso es lo que sería nuestro proceso administrativo. Recuerden, cuatro etapas, perdón. Cualquiera pudiera decirme, ajá, profe, ¿y las etapas se pueden saltar? Yo diría que sí, pero es preferible que no. El orden como tal está previamente establecido, se ha estudiado bastante al respecto. De hecho, si nosotros nos saltamos, como que nos estamos interponiendo una con otra las fases, o sea, estamos en la fase estática, pero si de repente yo hago planificación, imposible que pueda empezar con el control, a menos que haga las dos que están en intermedio, ¿bien? Pero yo pudiera decir que voy haciendo la planificación y la ejecución, que sería la dirección. Sí es posible, pero como que se están entremezclando las dos fases. No, tratemos de mantenernos. Fase estática o pasiva en una primera instancia y posterior si pasan a la otra. Eso sería una primera recomendación, ¿bien? También les decía hace un momento, es importante que todo esté por escrito. De alguna manera se puede transmitir información de forma oral, verbal, pero es importante que de alguna forma quede, o sea, no sé, así sea un escrito a través del WhatsApp, de un correo electrónico, que esa información quede allí registrada para evitar inconvenientes, malos entendidos en un momento dado. Bien. Y bueno, nada. Recordemos que el término proceso implica secuencia de pasos y secuencia de pasos es 1, 2, 3, 4. No sé si tienen algún tipo de duda, algún tipo de comentario. No, profe, ninguno. Ninguno, Todo claro. perfecto. Con respecto a la actividad del módulo 2. ¿El video, la exposición audiovisual, tiene algún tiempo límite? Como tal, no. Tampoco es que me va a poner una hora, ¿no? He tenido videos que me han pasado en otras materias. Básicamente pueden ser 5 minutos, 10, 15 minutos. Tal vez he tenido un video más largo de 17, 18 minutos, pero
por encima de ese tiempo, por lo general, los puntos que yo les solicito no ameritan tanta explicación. Mientras más concisos sean ustedes, mucho mejor. Pero que yo diga la calificación se ve afectada por la extensión del tiempo del video, no, para nada. Como tal, ninguno. Ok, gracias. Dale, chévere. Con respecto al módulo 3, las actividades evaluativas son muy similares, ¿ok? También vamos a tener por allí un video, toda esta cuestión, porque la intención es aprovechar esa parte interpretativa o esa parte de análisis de ustedes. Bien, entonces, pues, no sé si consideran, de mi parte, ya básicamente expuse la información que tenía como en esencia para compartir con ustedes. Ya el resto les queda es buscar la teoría. Recuerden que tienen allí unos recursos disponibles. Les facilita digámoslo así, unos libros, ¿ok? Sé que cualquiera diría, pero profe, ¿por qué me facilita un libro? Yo no tengo necesidad del libro. Está todo en las páginas web. Bueno, chévere, no hay problema. Recomendaría que sí revisen el libro porque allí, obviamente no todo el libro, sino se irían al índice donde está la parte que me habla de planificación y más o menos de acuerdo a lo que aprecien en el índice, pueden consultar, ¿bien? Pero la esencia es que complementen, ¿ok? También por lo general yo publico algunos videos, son como tipo resúmenes, obviamente no son tampoco autoría mía, los tomo prestados del YouTube. Bien, a otras personas, importante, hago reconocimiento de dónde los estoy tomando. Y bueno, si consideran que es necesario consultar otro material en la página web, libros, biblioteca, todo aquello, válido, háganlo, consulten todo lo que puedan, ¿bien? Y en caso de dudas, de complemento, de un momento dado la información, en primera instancia recomendaría escríbanlo por el aula virtual, la mensajería instantánea nos llega directo de una, y me escriben, inmediatamente que lo hagan en el aula virtual, me pueden escribir al celular, al WhatsApp. Es más, o sea, casi prácticamente todo el tiempo lo tengo a la mano. Yo trabajo en la oficina, en el mismo escritorio lo tengo, de hecho, aquí tengo el teléfono a la mano. Y pues al momento de oírlo, chequeo quién escribió, un par de minutos, dependiendo de lo tan ocupada que pueda ser en un momento dado, preciso y les contesto, y luego lo hago por el aula virtual. Claro está, si estoy trabajando en la oficina, me explico, cuando estoy en el instituto donde yo trabajo, que es el IFRON, la computadora la tengo ya a la mano y se me hace fácil ingresar y darles respuestas a ustedes por el aula virtual. Pero cuando no estoy en la oficina, sí, vaya, es más limitado el acceso al computador, el acceso a la página del aula virtual, por consiguiente, por eso hago las asesorías por el teléfono. Bien, entonces estamos a la orden por allí. Y si tienen alguna situación también importante a destacar. En la primera actividad, varios no me entregaron, no hicieron el envío correspondiente del módulo 1. Recuerde que vamos a tener una semana de nivelación. Bien, va a ser importante, soliciten, infórmenme que necesitan la nivelación, que van a entregar la actividad de nivelación. Yo aperturo el tiempo de nivelación, que va a ser, si no me equivoco, es del 21 al 23 de noviembre, ¿ok? Y ustedes van a subir la evaluación allí. Tengo pendiente por terminar de corregir, porque son las secciones que tienen más estudiantes, son las secciones que dejé de último, me disculpo en ese sentido y por factor trabajo, se me ha atrasado un poquito la actividad de corregir y tal vez ya les aparece la nota, a otros tal vez no. Es importante, hay algunos jóvenes que les aparece calificación 0, es porque no subieron su módulo 1. En el momento que hagan la nivelación, esa calificación se transforma. Al nivelar sacaron el puntaje que obtengan, X puntaje, bueno, yo el 0 lo cambio por ese X, ¿ok? Y queda como tal para su evaluación. De resto, jóvenes, bueno, estoy a la orden, estoy a la disposición.
Espero que los puntos que comenté hayan más o menos quedado claros. Y bueno, feliz tarde y estaré atenta para poder revisar sus tareas. Gracias.